Empezamos, si les parece. Primero les quiero dar las buenas tardes y agradecerles su presencia aquí, sin comer. Voy a hacer una pequeña valoración de lo que ha sido el año 2012, empezando por decir que ha sido un año para olvidar, aunque desgraciadamente hay muchísimos españoles que no lo van a poder olvidar nunca. El primer año del gobierno del Partido Popular, un partido que llegó al gobierno pensando que con él iba a acabar la crisis, iba a empezar a crearse empleo, que iban a recuperarse todos nuestros parámetros económicos, que él bajaría los impuestos, todo esto que saben ustedes que fue prometiendo en la campaña electoral. Ser más exactos, más que un sueño, fue un engaño consciente. Un engaño consciente. Durante los últimos días, y lo ha vuelto a hacer esta misma mañana en Moncloa, el presidente del Gobierno se ha empeñado una y otra vez en hablar de la herencia recibida. Tengo que decirles que cada día que pasa hay más españoles que se dan cuenta que la herencia recibida no es sino el burladero detrás del cual se esconden los malos gobernantes para huir de sus responsabilidades. Es exactamente así, porque es verdad que el señor Rajoy heredó una crisis económica. Lo que sucede es que un año después de su gobierno, la crisis económica, que era muy dura, es sencillamente tremenda. Y eso ha pasado por sus errores en este año de gobierno. Es verdad que había un problema de crecimiento en nuestra economía. Hoy lo que hay es una recesión muy importante. Es verdad que había mucho paro. Hoy hay 500.000 parados más. Es verdad que se encontró con empresas en dificultades. Desgraciadamente muchas de ellas ya no existen. Que se encontró con jóvenes profesionales que no podían trabajar. Hoy están emigrando a buscar trabajo fuera de nuestro país. Esas son las cosas que han pasado en este año, muchas de ellas por los errores del gobierno. Verán, habla de la herencia recibida y hay que decir con toda claridad que hay cosas que el señor Rajoy ha hecho que no tienen nada que ver con la herencia recibida, sino simplemente con las políticas que aplica un gobernante de derechas como es él. Hay cosas que no tienen que ver con la herencia, son simplemente políticas de derechas. Por ejemplo, privatizar hospitales no tiene nada que ver con la herencia recibida, es pura y sencillamente política de derechas. Por ejemplo, atacar a la igualdad de oportunidades no tiene nada que ver con la herencia recibida, es política de derechas. Por ejemplo, recortar los derechos de los trabajadores no tiene nada que ver con la herencia recibida, es política de derechas. En resumen, no es la herencia, es la derecha. Cuando se privatizan hospitales no es la herencia, es la derecha. Cuando se recortan derechos de los trabajadores no es la herencia, es la derecha. Cuando se recortan las becas no es la herencia, es la derecha. Son políticas de derechas que ha puesto en marcha un gobierno de derechas. Decía esta mañana el señor Rajoy, ahora hace media hora en la rueda de prensa en Moncloa, se preguntaba qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho, pues es bastante fácil de entender. Si no hubieran hecho lo que han hecho, no habría hospitales públicos que se están privatizando. Si no hubieran hecho lo que han hecho, habría becas o más becas en nuestro sistema educativo. Si no hubieran hecho lo que han hecho, habría trabajadores con más derechos. No había pensionistas pagando por sus medicamentos. Si no hubieran hecho lo que han hecho, es seguro que habría menos sufrimiento, menos dolor y menos fractura social en España. Ese es el punto primero que quería decirles. Es verdad, por tanto, que el señor Rajoy heredó una situación difícil, heredó más cosas y en parte me he referido a ellas cuando he tratado de explicar que muchas de las cosas que han pasado son pura y sencillamente aplicación de una política de la derecha que siempre ha defendido la derecha, además, en nuestro país. Heredó un sistema sanitario que, les recuerdo, era público, era universal y era gratuito. Pues bien, hoy no es ni público, ni universal, ni gratuito. No es público porque se están privatizando hospitales, no es universal porque ya hay colectivos que no están debajo de ese sistema sanitario y no es gratuito porque hay copago en algunos servicios. Por tanto, ni público, ni universal, ni gratuito. Heredó un sistema educativo
que tenía igualdad de oportunidades y hoy empiezan a aparecer aquí y allá políticas educativas que van a convertir la educación española en una educación que segrega, en una educación que se olvida de la igualdad de oportunidades. Heredó un sistema de pensiones que acababa de ser reformado y que tenía una perspectiva de estabilidad, y hoy hay que decir con toda claridad que vuelven a aparecer sobre nuestro sistema de pensiones muchas incógnitas y que hay incertidumbre en muchos de nuestros pensionistas. Heredó un sistema de dependencia que pura y sencillamente han laminado. Heredó un sistema de investigación y desarrollo que se había, valga la redundancia, desarrollado en los últimos años y que están encargándose de yugular lo que está provocando, entre otras cosas, una vez más en nuestra historia, que la gente, los científicos, los profesores, los investigadores salgan de nuestro país. En resumen, es verdad que heredó muchas cosas y algunas de ellas están hoy mucho peor por sus políticas y no por la herencia, por sus políticas de derechas, que por cierto defiende todos los días. Si ustedes miran bien lo que ha pasado en la sociedad española en este último año, aparte de que ha aumentado extraordinariamente la desigualdad, y sobre eso ya me han oído hablar en muchas ocasiones, es que las familias han pasado a estar en la peor situación que se conoce desde hace muchísimos años en nuestro país. El drama ha acabado residenciándose en las familias, porque es verdad que las familias son las primeras afectadas cuando hay, como está pasando, desempleo cada día en más cantidad, entre otras cosas por una reforma laboral que ha abaratado el despido cuando hay recesión, lo que es tanto como favorecer el despido. Es verdad que son las familias las que sufren cuando la sanidad deja de ser para todos, cuando la educación se degrada, cuando las pensiones aparecen con incertidumbre, evidentemente cuando se pone el copago. Es la familia la que está siendo sistemáticamente atacada impositivamente o por la vía impositiva, por todos los ámbitos posibles. Son múltiples los impuestos que ha subido el señor Rajoy que afectan a la vida familiar. Son las familias las que viven un drama, o muchas familias las que viven un drama después de un año de políticas de un gobierno de derechas. Y en estas condiciones, y para no hacer muy largo este balance, aparece el 2013 y es evidente que no debo acabar esta rueda de prensa sin decirles qué vamos a hacer en el 2013 los socialistas. Primero, creemos que es más importante que nunca que aparezca una alternativa nítida, clara, una alternativa de gobierno a un gobierno que fíjense, tiene una característica que es bien dura para un gobierno democrático, y es que ha pasado un año y ya nadie espera nada de él, absolutamente nada, si acaso que siga repartiendo dolor o sufrimiento, como dijo el ministro Gallardón. Nuestra obligación es crear una alternativa de gobierno, responsable, por tanto, pero de izquierdas, y a eso vamos a dedicarnos en este año 2013. Seguiremos haciendo una oposición que hemos definido útil y que hoy voy a explicar una vez más. Útil son muchas cosas. Hoy quiero referirme fundamentalmente a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario en su conjunto, que está enormemente preocupado por el futuro de la sanidad pública, y una oposición útil es aquella que está al lado del personal médico que lucha por defender la calidad de un buen modelo sanitario como el que tenemos en España. Y una oposición útil es aquella que está al lado de los profesores, de los padres, de los alumnos, de los rectores, que luchan por mantener un sistema educativo público de calidad como el que tenemos en España. Eso es una oposición útil. Por eso ya les digo que me voy a empeñar, incluso personalmente, me voy a empeñar en frenar dos iniciativas que me parecen especialmente peligrosas para nuestro sistema social. Me voy a empeñar personalmente en frenar la ley Wert y me voy a empeñar personalmente en frenar el proceso de privatizaciones de hospitales que ha comenzado ayer mismo en la Comunidad de Madrid. Y para ello tendremos tiempo de hablar de esto, pero sí quiero decirles que voy a constituir un grupo de juristas, expertos, con muchas horas de vuelo, si me permiten la expresión, para recurrirlo todo, absolutamente todo, lo que la Comunidad de Madrid haga para poner en marcha este proceso de privatización de hospitales públicos. Lo vamos a recurrir todo.
dado que el gobierno del Partido Popular no deja margen al diálogo ni con los grupos de la oposición ni con los protagonistas de la sanidad, que son los profesionales, pues no tenemos más remedio que defender este sistema sanitario en los tribunales, y lo vamos a hacer. Lo vamos a recurrir absolutamente todo. Si no consiguiéramos frenarlo, pondremos no una lupa, un microscopio sobre cada euro público que vaya a esos hospitales privados. Y en todo caso, cuando ganemos las elecciones, que las vamos a ganar, daremos la vuelta atrás a esta política de privatizaciones que no se ha dado nunca en la historia de la sanidad española. Nunca se ha cogido un hospital de gestión pública y se ha puesto en manos de una empresa privada que, por cierto, tendrá que sacar buenos rendimientos, porque para eso es una empresa privada, de la sanidad de todos. Y finalmente, hay un tercer objetivo, que es Europa. Lo saben también bien, estamos empeñados en esto, buscaremos y tenemos el apoyo de muchos partidos socialdemócratas europeos en cambiar la política europea, la política económica europea, empezando por nuestra senda de ajuste fiscal. Esto me lo han oído decir 1000 veces y 1000 veces lo diré, porque es fundamental que nos flexibilicen la agenda de ajuste fiscal, porque por el camino que vamos no vamos a salir de la recesión y lo que va a haber es más sufrimiento. Por tanto, hay que cambiar la política económica de Europa y en eso también nos vamos a volcar en este 2013. Termino ya, lo iba a hacer al final de la rueda de prensa, lo hago ahora por si se me olvida, que es felicitándoles el año que viene. Tradicionalmente se dice que sea mejor que el anterior, pero eso ciertamente no es decir mucho en esta ocasión. Ojalá sea distinto el 2013 para ustedes y para todos los españoles. Les puedo asegurar que trabajaremos incansablemente los socialistas para intentar que sea diferente, que buena falta nos hace. Y nada más.